Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Os doy la bienvenida a esta lectura de Géminis. Si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar o en vuestra casa astrológica o lo es vuestra persona especial, os recomiendo que veáis esta lectura. Como sabéis, mi ascendente está en Géminis. Yo también voy a ver con qué nos sorprenden las cartas. Para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para uniros con vuestra persona para siempre, yo puedo hacerlo. Tenéis mi WhatsApp en la caja de descripción y ahí me podéis escribir y contadme todo lo que os sucede. Os ayudaré. Y bien, voy a empezar con la lectura. Sabéis que la primera baraja que voy a utilizar es la mía, mi oráculo, que contiene 120 cartas, donde también está el tarot y nos va a dar toda la información de amor para esta semana de abril y los próximos 3 meses. A mí me gustan mucho más las lecturas atemporales porque siempre puede haber un mensaje que encontréis, aunque pasen meses o un año. Las lecturas en una fecha determinada a mí no me suelen gustar tanto. También os lo tengo que decir, no doy una fecha exacta, por ejemplo, cuando trabajo en privado ni en YouTube. Porque las cosas siempre pueden cambiar. Pero para que os orientéis un poco, voy a preguntar al tarot esta semana de abril y próximos 3 meses, que mi intuición me dice que va a haber muchos encuentros. Y ahora voy a sacar unas iniciales para vosotros. Géminis. ¿Qué os deparará el amor? Y estas, la J, la T, la N, la B, la L y la R. Decidme en comentarios si coinciden con vuestro nombre, iniciales o el de vuestra persona. Y aquí voy a dejar a Géminis. Y ahora sí, voy a comenzar con la lectura y voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para que me den para vosotros, Géminis, luz, verdad y justicia. Y también pido siempre vuestra unión. No quiero que estéis en esta lectura o en otras para obtener información solamente, sino para que creáis que el amor es posible. Vivirlo aquí, en este momento, en la tierra. Así voy a preguntar, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Sé que muchos me escucháis y algunos estaréis en pareja ahora mismo buscando un compromiso, otros queriendo buscar respuestas de vuestro ex o de una persona que todavía no hayáis conocido, o sea, un amor de la infancia o alguien por encontrar. Yo hablo de todas las situaciones posibles amorosas. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Interesante, Géminis. Interesante lo que ha saltado ahora. Mirad, búsqueda. Una persona, no es exactamente el paje de espadas, pero es que es literal. Alguien que os da su mano. Amigos, redes sociales, ayuda. Os está espiando. Observación. Ellos tienen mucho interés en tu vida y quieren ayudarte en lo que necesites. Tus proyectos y preocupaciones son su prioridad. No simplemente alguien que está en las redes sociales, perfil verdadero o falso, sino que está preocupado. Por eso tiende su mano y esta chica está subiendo una escalera y le hace falta ayuda. La primera carta para Géminis, y yo me guío mucho por la primera que salta. Una persona que está muy cerca de vosotros, que sabe de vuestra profesión, de lo que os pasa, de cómo os sentís y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ayudaros. Veamos, Géminis, esta persona que quiere protegeros, cuidaros ya. ¿Qué le depara a Géminis en el amor
en esta semana de abril y los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Géminis? Si os encontráis en esa circunstancia de que esa persona os habla y os pregunta cómo estáis, desde luego no es porque quiera ser vuestro amigo o amiga. Eso es algo más. Quiere estar dentro de tu vida. Y vosotras, si me escucháis, o vosotros, hablo para todos, mirad cómo mira, qué ojos tiene esa chica. Quiere encontrarse rápidamente con él. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Veamos, amigos míos. Esto es que tengo que parar. Porque os he estado hablando, paje de espadas, espiándote, una persona que está muy, muy atento a todo lo que haces. 120 cartas, las 2 juntas. El tarot no es azaroso. Tu gemelo te está espiando en las redes sociales. Te admira, sabe lo que haces, cuáles son tus talentos. Puede que hagáis en las redes sociales o mostréis algo de vuestra personalidad o una pasión que os gusta mucho. Se siente inseguro para escribirte, guarda tus fotos en su móvil para fantasear. Si habéis sido su pareja o le habéis mandado algo, lo tiene y lo está revisando. El paje de espadas es muy directo y va a hablar. Esta persona va a salir de las sombras y os va a mandar un mensaje, puede ser un email, un WhatsApp, una llamada de teléfono, pero no se podrá mantener callado durante más tiempo. Es muy visceral, aunque piense mentalmente, pero también es un idealista. Lo que está haciendo no es tanto con fines sensuales, lo diría yo, sino alguien que está preocupadísimo. Quiere ya estar a vuestro lado, cuidaros. Y aquí tengo los primeros signos de esta tirada para Géminis, que son Libra, Acuario y Géminis, en el paje de espadas. Y voy a poner aquí a los signos de aire. Tiene una ferviente obsesión positiva por vosotras. Ahí está, con su espada en alto, para protegeros, para hablaros. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Géminis? Yo siento las cartas cuando las barajo y percibo que esta persona está callando. 4 de pentáculos. Es que mirad cómo está. 3 cartas que me hablan de lo pegado que está a vosotras. Aquí tengo a Capricornio. Inseguridad, paralización, aferrarse a algo. Es de lo que estaba hablando. Tu gemelo está intentando controlar las situaciones y no es capaz de expresar sus sentimientos. Espera que libere sus miedos. Quiero que veáis a estos 2 hombres, cómo están, mirando atentamente. A ti. Es a ti a quien busca. Y le está costando, como tengo aquí un 4 de pentáculos, hablar, porque es una persona que quizás se aferre también al mundo material, por eso tiene todos estos pentáculos, aunque aquí no la veáis, en la carta original tiene su corazón bloqueado, sus piernas, su chakra de la corona, y no deja que sus emociones, sentimientos, palabras se liberen. Va a romper con este silencio. Una persona apegada, que os echa mucho de menos, con la que podía conversar de muchísimas cosas y se sentía muy a gusto. Él es la parte masculina de aquí, o ella. Es muy protector. Aquí tengo a Capricornio, voy a ponerlo. Vengo a los signos de aire y tierra.
¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de abril y los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Está casi Géminis. Invisible. Puede haber aquí bloqueos, tanto por vuestra parte como por la de él. Enfado, dudas, límites. Tu gemelo se siente en una fase de duelo y no está preparado para hablar contigo. En ese momento está así. Debes respetar su decisión y no buscarle durante este periodo. Yo no aconsejo que si esta persona, por algún motivo, no responde un mensaje o incluso estáis bloqueadas, no os impacientéis. Dejadlo porque va a ser él el que va a retomar el contacto. Estos bloqueos para mí no tienen ninguna importancia, no son nada. Es un clic en el móvil. Y a veces se hacen para no sufrir. Puede que entre vosotros pues haya habido algunas situaciones incómodas o hayáis discutido y esta persona se mantiene ahí. Parece al margen, pero no lo está. Volverá. No penséis en bloqueos, porque yo sé que muchos le dais demasiada atención. Esther, es que me tiene bloqueada o bloqueado. En el WhatsApp, ¿y qué voy a hacer? O en el Instagram. No hay que hacer nada. Simplemente pensar que este bloqueo no existe. No es nada. Un alma, una llama gemela, tu amor eterno, ¿creéis que compensa o que tiene alguna relevancia estar bloqueando a una persona? No bloqueéis si es así, vosotras también. No lo hagáis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Géminis. Una persona que está atenta. Dones. Fijaos bien. Habilidades, desafíos, trabajo. Ya antes os he hablado de que esta persona, si tenéis algo que estéis haciendo en las redes sociales, puede ser que dibujéis, hagáis fotos, viajéis, lo ve. Sal de tu zona de confort y aliénate con tu propósito de vida. Cuando lo hagas, manifestarás y atraerás a tu llama gemela, porque no estáis aquí simplemente para estar en unión física, espiritual ya lo estáis, sino para dar algo al mundo, para que hagáis de vuestro trabajo vuestra pasión. Si no estáis completamente satisfechos con lo que estáis haciendo ahora mismo, podéis cambiarlo. Mirad a esta chica que es como un ángel, está tocando un piano lleno de fuego, es apasionada. Que no os dé miedo a salir de vuestra zona de confort y probar algo. El propósito de una alma llama gemela es ayudar al mundo. Tenéis dones y talentos. No quiero que los desaprovechéis. No estamos en este mundo material simplemente para hacer montones de dinero, ni tener tantas cosas. No nos vamos a llevar nada, amigos. No es este el propósito, es uno de ellos. Sino aprender, estar con esta persona y ayudar a que el mundo sea mejor. ¿Qué le depara Géminis en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Yin y Yang, almas llamas gemelas. Este es el balance que necesitáis también. ¿Qué le depara Géminis en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Y esta quería salir. Sueños. La sacerdotisa, Cáncer. Conexión muy espiritual con él o con ella. Le estáis soñando. ¿Qué le depara a Géminis? Fuego, Aries, Leo y Sagitario. ¿Quiénes sois estos signos o vuestra persona? Los tenéis en la carta astral. Recordad que no simplemente tenéis que consultar a Géminis como signo solar. Hay mucha pasión de él. Llama gemela y escribe tus sueños. Una tirada soberbia, amigos. Claridad de espadas, 8 de bastos, Sagitario, quinta dimensión, karma, la carta de la justicia, Libra. Vienen muchas novedades.
As de espadas, Géminis, Libra y Acuario. Y os he dicho que en la segunda carta ya empezábamos con todos los signos de aire. Aquí va a haber verdad, aclaración, os lo he dicho. Es alguien que está deseando romper esa barrera, hablar con vosotras y explicaros, a ver qué sucede aquí. Romper la distancia. Estás buscando respuestas de tu alma o llama gemela. Van a volver para aclararte la situación y terminar este ciclo. Y va a ser positivo. Muchas noticias que van a llegar de una forma inesperada. Siento que por redes sociales, porque ahí tengo la carta, y aunque veáis invisible, pero ¿qué veis aquí? LinkedIn, Snapchat, Pinterest, Facebook, redes sociales. Aquí tengo a Sagitario con esta desbordante energía también, sensual y sexual de todas las maneras. ¿Veis? Sois personas muy, muy creativas, inspiradoras. Canalizad y transmutar esta energía sexual de los bastos para crear algo. Va a haber noticias de tu gemelo. Mensajes y llamadas llegarán pronto y van a ser totalmente inesperados. Estáis aquí juntos en la quinta dimensión, os sentís, os soñáis, veis sincronicidades. Karma, la justicia, Libra, habéis sufrido por esta persona. Incluso puede haber rechazo, ghosting, alguien que se fue. O que os dejó por otra persona y está arrepentido. Desde la primera carta lo tengo ahí. Va a volver, va a haber un perdón, agua, una gran copa de amor, haz de copas, salto infinito con el loco Urano. Mirad qué cartas hay en la base de la baraja. Mirad, mirad todo como se ha sincronizado esta tirada. Llamas gemelas. Yin y Yang es lo que sois, unidos y complementarios, femenino, que es la oscuridad, la tierra, y el masculino, que es el sol. Ambos os sentís atraídos por la energía del otro. Pensad que en las llamas gemelas hay un divino masculino, divina femenina. ¿Quiénes sois vosotras? Quiero que hagáis meditaciones y ejercicio, porque eso os aliviará mucho el estrés. Si ahora mismo no estáis con esa persona, no debéis pensar las 24 horas porque él no está, porque él sí está, siempre. Veréis cómo vuelve. Tengo aquí dos cartas que están muy entrelazadas, todas. Llamas gemelas, sueños, todas estas. La sacerdotisa, Cáncer. Puede que tengáis a Cáncer también en vuestra carta astrológica. Poderes psíquicos, percepción extrasensorial, sueños premonitorios. Escribe tus sueños. Ellos se están comunicando contigo a través de la quinta dimensión. Confía en tu intuición y percepción. Tu alma o llama gemela se están acercando. Desde la primera carta os está buscando, espiando, aferrado a vosotros. Sacad al exterior todos vuestros dones y talentos. Él está orgulloso y os admira por lo que hacéis. Sois su contraparte, el yin y el yang, como en esta carta de la sacerdotisa, una columna negra y otra blanca, buscando el balance, y ella está en el medio, en equilibrio. ¿Qué os dice la sacerdotisa? Confiad en vosotros, en la intuición, en los sueños, en las sincronicidades. Muchos de vosotros incluso podéis tener habilidades psíquicas, videntes, tarotistas, y no lo sepáis. Estos sueños que tenéis son reales. Eso es lo que os dice la sacerdotisa. Confiad en ellos. Coged una libreta, apuntad vuestros sueños cada día. Terapia, quinta dimensión, ley de asunción. ¿Qué soñáis con él o con ella? Al apuntarlos, no se os olvidarán todos los detalles de ese sueño, y cuando los volváis a leer después de unos meses, diréis, esto ya me ha sucedido. Esto te ayudará a descifrar los mensajes que te envía y a comprender tu conexión. Hacedlo en la primera hora de la mañana o cuando os despertéis. Libreta en mano, ¿y qué sueños habéis tenido? ¿Cómo sentíais? ¿Qué emociones teníais en el sueño con esa persona? ¿De qué os hablaba? Aunque solo la veáis en el sueño. Pero esta persona se comunica con vosotros y vosotras. Aquí tengo, voy a poner aquí amigos, a Cáncer, Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Estoy leyendo para personas creativas,
explora, toma decisiones, abre tu energía masculina. Necesitas confiar en tu intuición, importante, también lo dice la sacerdotisa, y aprovechar tus canales de inspiración. Ya he visto en la base de la baraja el 8 de bastos. Tengo la carta de dones. Sois personas intuitivas, con habilidades psíquicas. Puede que, como os he dicho, algunos tengáis ya vuestros sueños premonitorios, podáis canalizar las energías, percibir a esta persona. El as de bastos me está hablando de una persona que tiene un fuego muy ardiente, mucha fantasía sensual. Puede que hayáis vivido momentos íntimos increíbles con él o con ella, y si no, estarán por suceder. El as de bastos también me puede hablar de embarazos y también de nuevos comienzos y proyectos para los que me estáis escuchando. Mis tiradas sí, hablan de amor. Pero cuando yo tengo estas cartas delante y tengo la carta de dones y mucha creatividad en el 8 de bastos, yo ya estoy viendo que todo aquello que deseéis se cumplirá. Esto es una semilla. Hacedla florecer, regadla todos los días. Y llamas gemelas. Unión armoniosa, divina y eterna de amor incondicional. Huella álmica, vidas pasadas como el 6 de copas. Estáis conectados y buscando vuestra unión. Ve hacia adelante para encontrarte con él. No tengáis miedo a ser lo que ya sois desde que nacisteis. Hay un pacto entre los dos de encontraros en esta vida. Es una carta muy hermosa de esta nebulosa expandiéndose en el espacio, una nebulosa mariposa, como sois vosotros con esta persona. Sois completos, pero es vuestra misma alma. Como el yin y el yang. Es hora de que reconozcáis que estáis aquí para brillar más, porque brillar ya lo hacéis. Ayudad a la gente y estar en unión también. Por eso regresasteis y pactasteis un día, no simplemente porque vuestra alma se sentía bien. Y dijo, voy a volver a la tierra. Es mucho más. Estar en fusión con tu alma es algo indescriptible. Es amor, amor puro, un estallido. Y al nacer nos olvidamos de lo que sucedió. Y lo hemos ido recordando, no todos, a lo largo de nuestra vida. Que hemos estado ya con esta persona. Si estáis en esta tirada, lo intuís. Ya habéis buscado muchísima información sobre almas llamas gemelas, sobre el tarot, sobre lo que os está pasando, sobre los números que veis. Este es vuestro destino y misión en la tierra. Ser una llama, brillad más. Y ahora voy a sacaros unos mensajes que quiera deciros esta persona, amigos Géminis, que está haciendo una tirada increíble, como veis. Lo que viene, pasión, desenfreno esta persona, mensajes, una reunión con tu gemelo. Creed en vuestros sueños, en los sueños y metas que tengáis y en los que tengáis por la noche. ¿Qué mensajes tiene para Géminis esta persona? Susurros, celos, una persona que si os ve con otros o fotografías no le gusta demasiado. A ver, 2 cartas más para Géminis. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Géminis? Despertar, el sol, Leo. Bloqueo, ya tenía la carta de invisible. Siento si bloqueé tu número y dejé de seguirte en las redes sociales, me dolía verte. Y alguien que, como veo, no le gusta que si habláis con otras personas se siente muy vulnerable. Chakra del tercer ojo, 11, 11, 2, 2, 3, 3. Lo estás viendo como yo, creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Esta persona también está teniendo sueños contigo, también ve los números, aunque no pueda comprender la conexión de una llama gemela, pero te siente tan cercana que piensa, es mi mujer o mi marido, debe de serlo para siempre. No he encontrado otra como ella. Es ella con quien quiero estar. Casa 8. Casa 8 que me está hablando de la sexualidad, secretos. Hago esto, si lo podéis leer vosotros. Necesito experimentar contigo todas mis fantasías. Como el as de bastos.
Estoy listo, estoy impaciente por empezar una aventura contigo. Por ti iría a cualquier parte del mundo. El loco, Acuario. Mira, todo lo que fantasea, todo lo que ve, los números, los sueños. Susurros. Muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos, alguien que no cumplió sus promesas. Celos. Siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros. Si estáis en redes sociales, amigas, amigos, y ponéis fotos, algún vídeo, y os lo estáis pasando bien, esta persona cree que hay otros pretendientes. Esto es un 5 de bastos, me está hablando de Sagitario. No puede controlar. Tendrá algún arrebato, aunque sea pequeño. No quiero decir que sea una persona celosísima, pero que haya otras personas detrás no le gusta. Romanticismo. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. ¿Habéis estado con vuestra persona viendo películas, escuchando música o las habéis compartido a través de internet? ¿Cuál es vuestra película favorita, vuestra canción? Porque esta persona os está recordando todo el tiempo. Despertar, una carta preciosa con el sol, éxito en todo lo que os propongáis, no simplemente en el plano amoroso, Géminis. Quiero cuidar de ti toda la vida, algo que desde la primera carta ya me lo estaba diciendo. Eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho. El sol. Leo para Géminis. Esta persona para él representas la luz de su vida. Lo eres todo. Si queríais saber si había un sí, mensajes, encuentros con el sol, es una carta de éxito para todos. Mira, qué maravilla, Géminis, qué tirada más apasionante. Bloqueos fuera. Si tenéis bloqueado a vuestra persona, desbloqueadla. Géminis. Voy a sacar una carta del tarot. ¿Qué mensajes, consejos que le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Una gran aventura os espera. Un nuevo comienzo con esta persona, si ya hubo algo, o encontraros por primera vez. Los que estéis aquí tenéis una llama gemela. Y eso es extraordinario. Ya sé que hay etapas muy duras de soledad, de tristeza, de noche oscura, pero todo pasa. Estamos aquí para seguir creciendo. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Géminis? Y aquí tengo 3 cartas. Si pensáis en viajes, en mensajes, que tengo aquí un as de espadas. Es que son las mismas cartas, amigos. Alguien que va a venir con aclaraciones. Acuario, tengo aquí Acuario, Géminis y Libra. Una espada coronada. Alguien que va a cortar también con situaciones de su vida que no le gustan o que no son buenas para esta persona. Mirad, aquí también hay un sol radiante y fuego. Alguien que os desea mucho. 4 de pentáculos, mirad. Te estoy mirando, ¿lo ves? Te miro. Reina de bastos, le atraéis mucho, sois muy, muy sexy, abierta, complaciente con él. Si habéis tenido relaciones, esta persona está completamente fascinada. Aquí tengo un rey de espadas, es compasivo, es Acuario, ahora se está manteniendo sin hablar, pero eso no significa, no es un hombre o una mujer fría. Está analizando situaciones y en su vida también tiene responsabilidades. Recordadlo, es no tan parecido como el rey de copas, pero tiene todo un imperio. Puede ser su trabajo, su familia. Eso no significa que no te mire, que no te piense. 6 de copas y la rueda de la fortuna. Estaba viendo esta carta y no me he dado cuenta. De la rueda de la fortuna sí, pero es que mirad. ¿Hacia dónde mira el rey de espadas? 6 de copas, Escorpio. La rueda de la fortuna, Júpiter, Sagitario, el destino, el universo está de vuestra parte. Tenéis a guías espirituales que os están guiando.
Vidas pasadas con esta persona. Mirad cómo aquí hay una pareja que se ama. Aquí parece que tiene una corbata que forma un corazón, una flor, lleno de copas llenas de flores, amor. Ha habido una relación entre vosotros muy, muy entrañable, de la infancia, de ser amigos desde hace muchísimo tiempo, pero para mí son las vidas pasadas, el 6 de copas. Os he dicho ya de las llamas gemelas, que esta tirada está siendo tan bonita. Alguien que te echa muchísimo de menos, siempre serás mi amor, siempre estaré contigo. Quiero tocarte, mira, y estar aquí, tocar tu mano, agarrarte, porque mi amor es la consolidación. Quiero entregarte todas estas flores, cariño mío. Tengo la rueda de la fortuna, va a haber cambios favorables para vosotros. Aquí están los 4 signos fijos del zodiaco también, que son Tauro, Acuario, Leo y están todos a vuestro favor. Va a llegar algo deslumbrante, un viaje, un cambio de ciclo, una mudanza. El número 10 me está hablando de finales y principios de ciclo. Alguien que os ve mucho. Mira, qué bonito, Géminis. Es casi increíble esta tirada. Me estoy quedando prácticamente sin mirando las cartas porque estoy muy, muy emocionada viendo este 6 de copas. Cómo te mira él. Cómo ha habido cosas que ahora va a hablar. Va a dar un paso al frente. ¿Veis las montañas aquí en esta carta? Están hablándome de la verdad. Alguien que tiene una vista privilegiada. Es una persona mental, sabia. Si es padre o lleva algún negocio, tiene un trabajo, lo hace muy bien. Pero no es como la reina de espadas. Él va a tenderos su mano como en esa primera carta. Sabe escuchar. Sabe dar muy buenos consejos. Mira qué cartas tan bonitas tenéis. Aclaraciones, verdades. Y ahora, amigos míos, voy a sacaros una carta para saber más. Ok, ya. Vamos a ver. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Un encuentro con su llama gemela. Ya es hora. ¿Qué le depara? Si estáis separados, esta persona va a viajar, va a trasladarse. Puede que muchos os cambiéis de domicilio y fijéis otra residencia junto a él o ella. Ya es hora de estar juntos en nuestro hogar. ¿Qué le depara Géminis en el amor? Y esta carta quería salir. Saturación. Esta persona así se encuentra. Se encuentra, ¿veis? Este corazón que parece que está ahí sufriendo. No se siente bien. No puede más. Hay situaciones en su vida que también le están o la están consumiendo. Y esta. Así se siente solo. ¿Qué habéis pensado? Sí. Puede tener también influencias familiares o hijos, o puedan ser su exmujer, exmarido, alguien que no esté a favor. Pero mira, es vuestra familia. Vais a tener que estar juntos. Puede ser vuestro ex. Hubo una ruptura que os dolió mucho. Virgo, aquí, materializar también en la tierra, un signo que está muy, muy organizado. Lo puede tener vuestra persona o vosotros también. Vosotros, mira, la consultante y luego aquí me ha salido el ex. Decidme si es vuestro ex. Soledad. Hay periodos de introspección muy parecida al 4 de copas y está pensando y lo que ve a su alrededor no le gusta. No, si son otras relaciones no se siente lleno. ¿Habéis pensado en una pregunta? Pues entonces es sí. Sed positivos. Y tengo aquí la carta. Aquí tengo 2, amigos.
de la intuición. Aquí hay presentimientos, números, las señales, los sueños de los que os estaba hablando. ¿Veis aquí cómo hay un ojo? Esto podría ser como el chakra del tercer ojo dentro del corazón. Esas señales que veis son ciertas, seguidlas. Y tengo en esta tirada también muchos bastos. Confiad en ella. Algo se está aproximando, amigos. Secretos. Ya no creo que hay muchos porque con unas de espadas esta persona va a tener que explicar bastante. Algo, no considero que esta carta sea negativa, sino que todavía hay cosas que tenéis que hablar entre vosotros dos. Como veis, los dibujos, ¿no? Hay otra que en esta baraja que sale una máscara en negro. No como que esta persona tiene algo malo, sino que hay que aclarar. Esta persona, mirad, puede estar también, estos secretos están relacionados con un perfil o puede ser falso, algo que no esté diciendo, pero todo va a salir a la luz y va a ser positivo. Confiad en vuestra intuición, esta carta es muy, muy bonita. Yo ya estoy viendo aquí personas que los sois, tenéis poderes psíquicos, amigos. Y bien, hasta aquí he llegado con Géminis, ha sido una lectura asombrosa, me ha encantado hacerla. Os doy las gracias por todos los comentarios y el apoyo que recibo. Gracias de corazón, muchísimos besos y abrazos para todos y nos veremos en la siguiente lectura, Géminis. Recordad ver todos vuestros signos, no simplemente el signo solar. Os lo digo de verdad porque a veces tenemos más noticias en el ascendente lunar que no en el solar. ¿De acuerdo? Pues buenas noches a todos y hasta la próxima lectura, amigos.